quiero dar respuesta a qué es intercesión. La intercesión no es siquiera orar. ¿Cómo así, pastor, que la oración no es siquiera orar? Claro que no. La intercesión es una actividad. La intercesión, amados hermanos, es una acción. Aún sabiendo que la oración no es una intercesión, nosotros utilizamos la oración para interceder. Porque las oraciones pueden ser acciones de gracias y no una intercesión. Entonces la oración en sí no es una intercesión, sino que se convierte en una oración intercesora cuando usted intercede por alguien. Ahora, ¿qué significa la intercesión? Y es el acto de unir dos partes. Voy a ejemplificarlo de esta manera, tal vez si me ayuda. Dos hermanos varones, el hermano que está aquí, por favor, parado en aquella esquina de allá, o aquí mejor, véngase por acá rápidamente. El hermano Charlie, ¿verdad? Está rapidito, por favor, acá. Entonces, la intercesión, estamos hablando que la intercesión es el acto de unir dos partes. Si usted ve, Charlie está en este lugar y mi hermano Jorge está en este lugar. Y la intercesión exactamente lo que hace es, Dios está, voy a poner que usted es Dios y usted es el pecador. ¿Estamos de acuerdo? ¿O al contrario quiere que lo hagamos? Aleluya. El hermano sí está de acuerdo. Bueno, aquí está Dios y aquí está el pecador. Por eso es que Jesús es el más grande intercesor. Diga, Jesús es el más grande intercesor. Entonces lo que hizo Jesús en la cruz, que lo que vino a hacer es llamar la gracia de Dios, llamar el amor de Dios, llamar la bondad de Dios. Y entonces Dios se acercó al hombre. Diga, Dios se acercó. Entonces usted empieza a caminar y a través de Jesucristo, por su acto, empezó a caminar. Y al pecador le comenzó a decir, tú eres pecador, tú has fallado, pero hay alguien que te ama. Y entonces empezó a hacer una conexión. Diga, la intercesión es una conexión de algo que estaba desunido, pero que Dios quiere unirlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo es una intercesión y completamente une al pecador a la bondad y a la santidad de Dios. Y ahora esta santidad cubre al pecador y la gracia lo cubre, el amor lo cubre, la fidelidad viene con él. ¿Por qué? Porque hubo uno que intercedió en dos, gracias, en dos partes que estaban en polos opuestos. Nadie se podía acercar a Dios, absolutamente nadie nos podíamos acercar a Dios, porque Él es santo y nosotros éramos transgresores, como dice Isaías capítulo 53 y verso 12, que Él vino y murió por nosotros los transgresores. Y entonces hizo la paz, hizo la unidad. Y ahora somos parte del cuerpo de Jesús y somos salvos y esperamos no la ira de Dios, sino la salvación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay una palabra que suena bastante familiar en español, lógicamente, y es la palabra intercepción. Es la palabra como la palabra interceptar. Cuando usted, tal vez usted se quiere ver con alguien, con un amigo, cuando usted se quiere encontrar con alguien que dice vamos a ir mañana a trabajar, y donde nos podemos ver, nos vamos a ver exactamente en la calle, por decir algo, la calle Eymar y la calle 7th Street, ¿verdad? Aquí en La Puente. ¿Qué sucede? Que antes de llegar al lugar de su destino, ahí hay un lugar que nosotros le llamamos un lugar para interceptar. Entonces, amados hermanos, la interceptar o la intercepción es donde dos caminos se unen
y donde dos personas se pueden unir. Y eso es lo que Dios hizo a través del Hijo de Dios, que vino a interceptar. Nosotros, amados hermanos, vivíamos en nuestros propios caminos. Por eso la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Pero cuando apareció Jesús dijo: yo vengo a interceptar, vas camino al infierno, pero yo me pongo en un camino para hacer la unidad con Dios, porque el único que perdona nuestros pecados es el Padre a través de la sangre del Hijo de Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, a través de Jesucristo es donde nosotros, hermano, hemos encontrado a Dios. Y aquí vemos que Jesús hizo exactamente lo que le llamamos un puente. El hermano hizo un puente. Me llamó mucho la atención ver que en la historia de el rico y Lázaro, cuando habían muerto los dos, el rico y Lázaro, y el uno está, hermano, ya en un lugar donde se dio cuenta, y en un lugar de tormento. Él no creyó al mensaje del evangelio de Dios, y la Biblia dice que el que no cree en el mensaje de Dios será condenado. Y este rico estaba ahí, pero la Biblia dice que había un abismo. Diga conmigo, abismo. Yo no sé si usted ha ido a Phoenix, Arizona, en el Gran Cañón, y usted puede ver un gran abismo. Exactamente, imaginémonos que uno estaba a un lado y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y estando ahí en el seno de Abraham, estaba siendo consolado, porque él se había ido frustrado. Habrán cristianos que se han ido frustrados, derrotados, aunque son hijos de Dios. Pero está el rico por el otro lado, sufriendo, y comienza a decirle a Abraham: Abraham, Padre Abraham, permíteme o envía a Lázaro para que por lo menos moje mi lengua. Quiero tener un momento de refrigerio, de respiro, porque ya no aguanto la condenación que estoy recibiendo. Pero lo que me llama la atención, y por lo que lo traigo a colación este verso y esta historia, es porque estoy hablando de un puente. Jesús es nuestro puente. Diga, Jesús es nuestro puente. Y él le dice: tengo 5 hermanos, y para que ellos no perezcan, para que no vengan a este lugar, resucita a Lázaro y que él vaya a darles el mensaje de salvación. La respuesta de Abraham fue: si no oyen a los profetas y a Moisés, nadie más les va a hablar. Por eso es que muchas personas están esperando que suceda algo sobrenatural para aceptar a Cristo. Pero la verdad es que usted y yo somos los mensajeros de Dios, y nosotros también hacemos un trabajo de intercesores y de puentes para que las personas vengan a Jesucristo. Y entonces lo que le quiero marcar es que ahí había un abismo que separaba la gloria de Dios, que separaba lo del reino de Dios al reino de Satanás,
que separaba la bendición de Dios de la maldición del infierno. Y a eso vino Jesús, a colocar un puente para que nosotros pasáramos por ese puente y encontráramos al Padre. Oh, cuántos se alegran por haber encontrado al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios lo llevó al Padre. Eso es exactamente la intercesión del Hijo. El escritor de Hebreos amplía más este concepto que quiero transmitirle: el ministerio de la intercesión de Cristo. En Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23, dice la Biblia en ese pasaje que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. A ver si lo ponemos en la pantalla. Dice ahí la Biblia que tenemos nosotros toda confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuérdese que en el Antiguo Testamento solamente un hombre que se le llamaba el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. La Biblia enseña que nadie más podía ni siquiera entrar, ni siquiera ver el lugar santísimo, porque estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que dividía del lugar santo al lugar santísimo era una cortina, era un velo. El escritor de Hebreos está tratando de decir: el gran intercesor que tenemos, siempre el trabajo de Jesucristo ha sido interceder por nosotros. Y él le expresa y dice que tenemos confianza. El lugar santísimo del templo quedaba completamente oculto ante todas las personas. Pero lo que sucedió cuando Jesucristo se entrega y entrega su cuerpo y entrega su sangre y se entrega por amor a nosotros, intercediendo por nosotros. La Biblia dice que cuando Él muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre del Hijo de Dios. Cuando decimos gloria a Dios por Jesucristo. Usted no tenía el permiso, ni yo teníamos el permiso. Usted no tenía esa señal que nos da la confianza en el mundo espiritual para tener acceso a la gracia y el amor de Dios. Pero cuando fuimos manchados con la sangre del Cordero, nos dieron el permiso y tenemos el pasaporte sellado con la sangre de Jesús para entrar a la presencia de Dios. Cuando decimos gloria a Dios. Así que el privilegio más grande que ahora nosotros tenemos en Jesucristo es el acceso abierto de par en par, en donde nos encontramos con Dios en el momento que nosotros querramos. En el instante que nosotros querramos, nosotros solamente presentamos nuestro pasaporte de acceso y nosotros no tenemos limitaciones porque Jesús nos dio un libre acceso. Y quiero enseñarle a la iglesia que no se sienta condenado, que no se sienta señalado por el enemigo, porque si Dios te justificó, el diablo no puede quitarte la justificación del Hijo de Dios. Hoy podemos profundizar
en nuestra intimidad con Dios. Hoy podemos nosotros llegar a la presencia de Dios con toda libertad. Hoy nosotros podemos sentir la gloria de su presencia. Hoy nosotros podemos sentir en nuestro interior que algo pasa cuando nos acercamos a esa divina presencia de Dios, porque tenemos acceso al Señor por amor a su nombre. Hoy puede llegar ante Dios y darle sus ofrendas de alabanza. Hoy podemos llegar a darle nuestras ofrendas aún económicas. ¿Por qué? Porque Dios nos recibe todo lo que le damos a través de Jesucristo, porque es nuestro gran intercesor. Aleluya. Y la Biblia dice en el verso 20 del libro de Hebreos que el Señor trazó y abrió un camino nuevo y vivo cuando fue rasgado el velo. Aquel acceso que se le había dado a Adán en el principio, cuando él pecó, ese acceso se cerró. Esa puerta se había cancelado y se había cerrado. La Biblia dice que los echó del huerto de la comunión en la que ellos vivían. Dios diseñó al hombre para vivir en la armonía con su creador. Pero ahí se cerró el camino y la puerta. Pero en Jesucristo, la Biblia dice que Él arrebató las llaves para que nosotros tengamos el acceso libre a la presencia de Dios. Cuando dicen gloria a Dios, por eso a Pedro le dijo: yo te daré las llaves del reino, porque las llaves las tiene solamente alguien. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Y al hermano que está al lado: tú tienes un gran sacerdote. A la diestra de la majestad tienes un gran sacerdote. Él es tu mediador. Él es el que intercede por ti. Por eso es que cada día suben las oraciones de Jesús, los ruegos del Señor por su iglesia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Cuántos sienten que Dios está con ustedes? ¿Cuántos saben que Dios nunca los va a dejar? ¿Cuántos saben que el amor de Dios es incondicional? ¿Cuántos saben que el que más les ama se llama Jesús? Le damos un aplauso porque Él nos amó primero y a nosotros nos corresponde amarlo. ¡Aleluya! La función de Cristo hoy es la función sacerdotal. La Biblia dice que Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es mediador entre Dios y los hombres, porque hay un mejor pacto. Y cuando la Biblia habla de pacto, es el pacto de gracia, es el pacto de compasión y el pacto de misericordia. Es un pacto que nadie lo puede erradicar, que nadie lo puede violar, que nadie lo puede quitar y borrar, porque la sangre de Jesucristo hizo ese pacto. Aleluya, cuando decimos aleluya. Así que Jesús está haciendo una oración intercesora por su iglesia. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Lo vamos a leer todos, vamos diciendo todos: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente
para interceder por nosotros. A ver, diga, Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. También tenemos a alguien más que intercede en este tiempo por nosotros. Punto 2. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar. La Biblia dice que no sabemos como debiéramos orar. ¿Qué dice? Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, gloria a Dios. El siguiente verso dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, en otra escritura en el libro de Romanos, dice que es el que sabe y conoce los planes, que conoce los profundos pensamientos de Dios, que conoce cuáles son los propósitos divinos, y que a través de la revelación del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a tener acceso a entender y a conocer, porque ya no tenemos la mente como la de los humanos, porque nosotros tenemos la mente de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos hace conocedores de su verdad. Por eso aún la Biblia dice: no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas, y esa unción que está en ti te ayuda y te enseña a pedir como conviene, con gemidos indecibles. Alabado sea Dios. Cuando tú dices: mi hijo, Señor, cuando suspiras, cuando tu corazón palpita aceleradamente, a veces el Espíritu Santo lo toma. ¿Para qué? Para interceder por la necesidad de tu casa y de tu familia. Oh, gloria a Dios. La palabra que dice ahí, cuando dice el Espíritu Santo les ayuda, busqué la versión donde esta palabra dice que Él sería nuestro ayudador. Y esta palabra significa cuando dos partes soportan mutuamente una carga. Se lo voy a repetir. Ayuda significa cuando dos partes mutuamente se unen con el propósito de llevar una misma carga. Por eso es que cuando te unes al Espíritu Santo, entonces Él te ayuda a llevar la carga de la oración. Aleluya. Y la carga que está en tu familia, el Espíritu Santo la lleva, porque es el que nos ayuda para la intercesión. Oh, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El Espíritu Santo quiere ayudarte a llevar tus cargas a Dios. La oración es exactamente la transferencia de una carga. Es la transferencia de algo que me está agitando en la vida. Es algo que yo no puedo llevar, pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo llevaremos la carga de la oración al Padre. Alabado sea su nombre. ¿Sabía usted que cuando Dios diseñó las ovejas,
Cuando Dios te diseñó a ti, ¿cuántos son ovejas del Señor? Las ovejas no están diseñadas para llevar cargas. Dios diseñó a los caballos para llevar cargas, a los burritos para llevar cargas, a los camellos para llevar cargas, pero a las ovejas no las diseñó para que tengas cargas. Dígale, hermano, que está al lado: Dios quiere que las cargas las lleves hasta el lugar de su presencia y salgas descargado de este culto y libre para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando decimos aleluya. Oh, gracias Jesús. El Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo. Así que en nuestros servicios, cuando el Padre, o Jesús mejor dicho, dijo: mi casa será llamada casa de oración, le voy a decir, es como Jesús diciendo, por eso es que donde Él se paraba se convertía en una casa de oración. Aún en las calles se convertía en un lugar de oración. Donde quiera le pedían oración. Decía: sálvame a mi familiar, liberta a mi hijo. ¿Por qué? Porque traían las cargas de la oración a Jesús. Y donde quiera que Él llegaba, en la atmósfera de la oración y de la intercesión estaba cubriendo ese lugar. Así que este lugar es una atmósfera donde el cargado se va a ir descargado, porque la presencia de Jesús está aquí. Aleluya, diga aleluya. Así que dígale al hermano que está al lado: no salgas con ninguna carga, porque tenemos al que todo lo puede de parte de nosotros. Jesús intercediendo por nosotros, el Espíritu intercediendo en nosotros. La iglesia debe interceder. Oh, cuando dicen gloria a Dios. Así que el tercer punto es que la oración intercesora también le pertenece a la iglesia. Ya dijimos que Jesús es el gran intercesor. Ya dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda en la carga de la intercesión. Pero me interesa que pueda usted comprender que la oración intercesora nos pertenece a nosotros también. Estaba contemplando un versículo de la palabra mientras estaba ahí sentado, y si lo podemos poner en la pantalla nos va a ayudar. El libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 al verso 5. La Biblia dice que el rey Herodes ya había matado, echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Y de pronto dice que hizo matar a Jacobo, el hermano de Juan, verso 3. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Verso 5. Y esto me interesa, y esto es casa de gracia. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. El diablo lo tenía en la prisión. El enemigo lo quería detener de su llamado. El enemigo quería que este hombre, que tenía una gran promesa de parte de Dios, lo quería matar. Pero déjeme decirle que Dios no va a permitir que ninguna de sus promesas caigan a tierra. El Señor le había dicho a Pedro: te voy a hacer pescador de hombres. Y el Señor le había dicho que le iba a dar ese poder para salvar las almas, y todavía no se había cumplido. Alabado sea Dios. Y Pedro estaba en la prisión y el enemigo quería matarlo. Pero la iglesia, diga conmigo, pero casa de gracia. Diga, pero la iglesia, ¿qué hacía? La oración es acción. Diga, la oración es una acción. Por eso dice, hacía, el verbo hacer
hacía oración ferviente a Dios por la vida de Pedro. ¿Y qué ocurrió en esa intercesión? La Biblia dice que las cadenas de Pedro se soltaron, que Dios envió su ángel esa noche y lo sacó de ese lugar. Porque cuando hay una iglesia que intercede, también los ángeles se movilizan a favor de la iglesia. Alabado sea Dios. Este mes estamos nosotros favoreciendo a miles de personas, a miles de familias, por la intercesión de una iglesia que está orando este mes de enero. Alabado sea Dios, porque queremos ver que los ángeles se movilicen a favor de su pueblo. Aleluya, diga aleluya. Diga aleluya. Digamos aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay dos elementos que no deben faltar delante de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros en Apocalipsis capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 5 que hay dos elementos que no pueden faltar delante del trono de Dios. Y esto es la alabanza y es la oración. Diga conmigo, dos elementos. Diga, dos elementos que son incienso, que llegan a la presencia de Dios. Yo declaro que en este día le hemos dado alabanza que ha subido como un incienso a la presencia de Dios. Por eso nos reunimos para quemar el incienso de la alabanza y la adoración. No venga a masticar chicles en la alabanza, venga a levantar sus manos, a adorarlo y a entonar cánticos. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está esperando. Aleluya. ¿Y sabe quién recoge el incienso? La Biblia dice que los ángeles recogieron el incienso de la oración y la alabanza. Apocalipsis 8, verso 3 al 5 dice que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Oiga esto. Imaginémonos por favor Dios en su trono, un trono de todo poder, un trono en donde salen los desplegos de su gloria, un trono de donde se alimenta toda su creación. Un trono de donde la Biblia dice que ahí sale un río de agua cristalina y viva. Porque Dios siempre es un Dios de vida. Dios no es Dios de muerte. Imaginemos que Dios está en su trono. Pero de pronto llegan los ángeles y le presentan el incensario. Imaginemos que Dios, cuando Él huele, cuando llega el olor fragante del incensario, Él percibe que ese incienso son las oraciones de los santos en la tierra. ¿Sabe que cuando usted ora, inmediatamente los ángeles toman el incensario y se llevan el incienso de la oración? Es tan poderoso y es tan glorioso cuando Dios percibe el aroma de la oración y la alabanza, que mire lo que ocurrió cuando Dios percibe de la tierra. Allí no dice la Biblia que ese aroma llegó, hermano, de otro lugar más que de la tierra. No llegó de Júpiter, no llegó de Platón, no llegó de Saturno, no llegó de la luna, sino que llegó de la tierra. Diga, de la tierra.
Porque de la tierra es donde está la necesidad. Y donde está la necesidad del hombre, cuando se siente necesitado, empieza a decir: oh Dios, ayúdame, socórreme, no puedo con esta carga, soy débil, Señor. Y el cielo percibe que hay una necesidad en la tierra. Cuando dicen gloria a Dios, porque el Padre percibe la necesidad de sus hijos, la necesidad de su pueblo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Y de la mano del ángel subió ante Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar. ¿Y a dónde lo arrojó? Diga: a la tierra. ¿De dónde subieron las oraciones? De la tierra. Diga: estamos despiertos, hay unos 3 dormidos por este lado. Aleluya. ¿De dónde subieron las oraciones? A ver si están despiertos por este lado. ¿De dónde subieron las oraciones? ¿De dónde subieron las oraciones, iglesia? Cuando dicen gloria a Dios. Así que cuando Dios percibe lo que subía de la tierra, ¿sabe qué pasó? Que la tierra experimentó algo que viene de la presencia de Dios. Y la Biblia dice acá: y hubo truenos en la tierra, y hubo ruidos en la tierra, y hubo relámpagos en la tierra, y ocurrió un gran terremoto. Cuando usted encuentra lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando Dios, hermanos, se manifestaba en el monte Sinaí, ¿qué ocurría en la tierra? Ocurrían truenos, ocurrían ruidos, ocurrían relámpagos, ocurrían terremotos. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios había llegado a ese monte de Sinaí, el monte de la oración. Aleluya. ¿Qué miraba yo en este pasaje? Que de la tierra subió el incienso de la oración y la alabanza. Por eso, músicos, tenemos que seguir entonando alabanzas. Por eso, cantores, tenemos que seguir cantándole al Dios de los cielos. Diga: la oración mueve el poder de Dios. Diga conmigo: la oración intercesora mueve el poder de Dios. Toque a un hermano y dígale: si estás orando, prepárate para que Dios se manifieste en lo que estás orando y en lo que estás intercediendo, porque para Dios nada, aleluya, nada, he dicho nada por este lugar, nada, iglesia, nada, nada es imposible para el que lo cree. Aleluya. Aleluya, diga aleluya. Tienes que traer 2 cosas a esta iglesia. Tienes que traer alabanza y tienes que traer oraciones al Dios de los cielos. Aleluya, diga aleluya. Apocalipsis 5, 8 al 14 dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Pero mire lo que tenían delante de la presencia de Dios. Hay 2 cosas que a Dios le agradan. Por eso es que cuando Jesús se presentó con la mujer samaritana, le dio el secreto más grande que el hombre nunca había recibido. Y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Yo entiendo que les han enseñado a adorar de diferentes maneras. Y algunos dicen que debemos adorar a Dios en el monte y adorar aquí y adorar allá. Pero te quiero decir un gran secreto. ¿Sabías tú? Tú no conoces el cielo, pero yo sí. Tú no conoces los gustos del Padre, pero yo sí. Tú no conoces cómo la mano de Dios se mueve, pero yo sí. Te lo voy a decir el secreto. Señor, ¿cuál es? La otra andaba pajareando, pensando en ir a traer otro cántaro, cansada del camino. Pero cuando se llegó a la fuente de la vida, le dijo: ¿quieres ser vencedor? ¿Quieres ser vencedora?
Dígale a un hermano que está al lado: ¿quieres ser vencedor y quieres ser vencedora? Entona el arpa. Diga: entona el arpa, entona cánticos, entona alabanzas, entona cánticos de adoración al Padre, porque el Padre busca quien le suba incienso a su presencia. Dice que esos seres que estaban delante del trono tenían dos cosas. Diga: tenían dos cosas. Tenían arpas, significa la alabanza, la adoración. Pero también tenían oraciones, súplicas. Y esa es la intercesión que nosotros necesitamos hacer, porque va a subir como incienso. ¿Por qué empezamos todos los años con ayunos de 21 días? Porque queremos hacer que Dios se manifieste sobre su casa, sobre su pueblo. Cuando dicen gloria a Dios. El ejemplo de intercesión nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a cerrar. ¿Por qué podemos hacer una intercesión? Es porque Jesús hizo un puente para nosotros. Es porque Él intercedió por nosotros. En un libro de historia de este país, termino con esto, se cuenta que los Estados Unidos habían asignado fondos para los huérfanos de Europa. Y un hombre llegó, estaba flaco, ya estaba viejo, era muy grande de edad. El hombre ya estaba enfermo y venía con una niña tomada de su mano. Cuando venía con su niña tomada de su mano, les preguntó: ¿pueden hacerse cargo de esta niña? Porque yo ya voy a morir, porque estoy enfermo y soy muy grande de edad. Le preguntaron: ¿es tu hija? Y le dijo él: sí, es mi hija. Le dijeron: lo siento, lo sentimos mucho, porque aquí tenemos reglas, normas que nosotros no podemos aceptar a ningún niño si uno de sus padres vive. Entonces, en ese momento, él continúa rogando. He sido un prisionero, he estado en los blancos de los prisioneros, y mi hija va a morir. Háganse cargo, por favor. Ellos, conmovidos, sintieron compasión, pero le dijeron: no podemos. Y entonces la pregunta del hombre que le dijo es: entonces yo tengo que morir para que ustedes tomen a mi hija y pueda tener comida, alimento, una buena vida. Es la única forma. Y entonces tomó de la mano a su hija, la trajo a su pecho, la abrazó y la besó. Y cuando la estaba besando, le tomó de la mano, y le tomó de la mano también al que estaba, y puso la mano de su niña, de su hija, en la mano del hombre que estaba en el escritorio, diciéndole: no puedes hacer nada aquí. Entonces él lo único que le dijo fue: pronto lo resolveré. Salió de ahí a ahorcarse, se mató y dio su vida. Esa es una historia en nuestro tiempo, pero hay una historia más grande y más poderosa que hace 2000 años
no estaba solamente una niña desnutrida que se iba a morir. Estaba toda una iglesia, estaba todo un pueblo, estaba su familia y estaba mi familia destinada a la perdición. Pero hubo alguien que dijo: yo los amo, yo voy a estar con ellos, yo voy a pagar el pago que sea por ellos. Cuando dicen gloria a Dios por Jesucristo. Así que déjenme imaginarme Jesús llegó con el Padre un día y le dijo: ¿qué puedo hacer para salvarlos? ¿Cómo puedo interceder para que ellos sean salvos? Los amo. No hay otra manera, hijo, sino ir a que seas colgado en una cruz. Descendió, dejó su trono de gloria, el Hijo. ¿Y qué ocurrió, amados hermanos? Vino a morir por ti, vino a morir por mí, para que nosotros tuviéramos un hogar, para que tuviéramos un padre, para que tuviéramos una herencia, para que tuviéramos una bendición y que tuviéramos un Padre que nos amara por toda la eternidad.